Bueno, continuando con las clases, vamos a tocar la parte de hernias de la pared abdominal, parte número 3. Hernia crural. La hernia crural se define como la salida o protrusión de una masa a través del anillo crural, por debajo del ligamento inguinal. Esta se presenta sobre todo en el sexo femenino 5-1 en la segunda década de la vida. Según la etiopatogenia, puede ser de origen congénito y favorecido por factores desencadenantes. Pues fue el hecho de levantar peso en las mujeres. Como pueden ver, la hernia crural, según Fluchard, sale por debajo del ligamento inguinal y van a ver cómo se forma la saculación. Si tenemos en cuenta la anatomía del conducto crural, el anillo crural es triangular, conformado por los bordes en la parte superior, la arcada crural, el ligamento de Cooper hacia atrás y adentro, y la cintilla iliopectínea hacia atrás y afuera. Estos tres forman un triángulo. Tiene por ángulo interno rodeado, formado por el borde del ligamento de Gimbernat. En el ángulo externo se encuentra la arteria y la vena femoral, hay que tener cuidado con esta estructura, y el resto del espacio que queda está parcialmente cerrado por una dependencia de la fascia transversalis. Para la parte quirúrgica lo más importante es el ángulo interno, en el cual está formado por el ligamento de Gimbernat, ya que para las hernias crurales atascadas, para realizar la reducción se tiene que hacer una sección parcial del ligamento de Gimbernat para reducirlo. ¿Cómo se va a diagnosticar? Se diagnostica como una pequeña tumoración globulosa por debajo de la arcada inguinal. Dentro de los diagnósticos diferenciales de esto puede ser, si es reductible, una hernia inguinal directa, varices de la safena interna, un absceso del psoas. Si es irreductible, puede ser un lipoma o una adenitis. Bueno, en este paciente podemos ver de que posterior a realizarse una herniorrafia por técnica de Bassini, que ya la repasamos, ha desarrollado una hernia femoral izquierda. La clasificación para este tipo de hernia depende mucho de la función del trayecto y la situación para determinar las diferentes variedades. La hernia femoral típica es la que protruye en sentido lateral a la vena femoral. La hernia femoral prevascular de Thiele es cuando el saco se sitúa por encima de la vena femoral. La hernia femoral retrovascular de Serafini es cuando el saco se sitúa por debajo de la vena femoral. La hernia femoral externa o de Hesselbach es la que se sitúa superior y lateral a la arteria femoral. La hernia femoral de Laugier es la que se protruye por el ligamento lacunar o de Gimbernat. La hernia femoral pectínea de Caillesen-Cloquet es la que perfora la aponeurosis pectínea y se aloja entre esta y el músculo. Y la hernia femoral multidiverticular de Hesselbach es la que atraviesa distintos orificios de la fascia cribiforme con un saco con varias prolongaciones. Este es en el caso de las hernias femorales. Existen diversos tipos de acceso para su reparación en el tratamiento. Podemos hacer por vía inguinal, por vía crural o por vía preperitoneal. Por la vía inguinal es lo mismo de la técnica de Lichtenstein, en el cual se dice de que la hernia crural se la inguinaliza para hacer su reparación. La vía crural es la que vamos a repasar y la vía preperitoneal o la de estopa la vamos a ver más adelante. Opciones técnicas. Vamos a tener las técnicas clásicas o la operación de Nijus con o sin refuerzo protésico y las técnicas protésicas, que es la operación de Trabuco o la laparoscópica extraperitoneal, la técnica TEP. Bueno, ¿cuáles son los pasos de esto? Se hace una incisión a nivel o sobre la hernia, se hace una incisión oblicua del saco
a nivel del acceso femoral, se realiza una disección del saco, exposición del ligamento inguinal y del ligamento lacunar de Gimbernat. Posterior a eso, se reduce, como les dije, se puede hacer una sección parcial del ligamento de Gimbernat para la reducción del saco. Una vez que se ha reducido, podemos ver el ligamento inguinal como borde del triángulo superior y el ligamento de Cooper hacia abajo y atrás. Bueno, se puede hacer la resección del saco femoral para iniciar la reconstrucción, o en este caso se puede reducir. Posteriormente hacemos la técnica de trabuco, en la cual consiste que hacemos se realiza un tapón cilíndrico con una malla de polipropileno a manera de cigarrito, como se utiliza en la técnica de Lichtenstein o de Rutkov, y la cual se coloca como un taponcito y se fija en sus 4 ángulos al ligamento inguinal y al ligamento de Cooper, y para de contar la hernia femoral. Complicaciones. Debido a la estrechez y rigidez del orificio de salida, su complicación es un hecho muy frecuente. Hernias femorales se deben operar como urgencia. Se complica 10 veces más que las hernias inguinales y se va a complicar en un 50% porque estas se atascan y se estrangulan. Siguiente hernia, la hernia umbilical. Protruyen a través del anillo umbilical. Hay una frecuencia de un 2 a un 18%, es sobre todo de predominio femenino y se presenta en la segunda década de la vida. Los factores relacionados, embarazo y obesidad, sobre todo mujeres que durante el periodo de parto hacen un bastante esfuerzo, es decir, que hay un aumento de la presión intraabdominal, en la cual al pujar posterior al parto presentan este tipo de hernias umbilicales. La segunda es la obesidad y tercero, asociada a una debilidad de la cicatriz umbilical. Tenemos que tomar en cuenta la parte de la anatomía del orificio umbilical, que está constituida por una zona de debilidad de la pared anterior del abdomen. ¿Por qué? Porque mediante el mismo van a confluir el ligamento redondo del hígado, que viene a ser la vena umbilical obliterada, en el cual se inserta en el contorno del orificio dividiéndose en 2 ramas, formando el arco superior y los ligamentos correspondientes a ambas arterias umbilicales obliteradas y el uraco, que se estrechan en su parte inferior. Estos 3 elementos, tanto lo que vienen a ser ambas arterias umbilicales obliteradas y el uraco más el ligamento, constituyen toda la parte de la anatomía de la región umbilical. Por lo cual vamos a tener la parte umbilical, vamos a tener el saco herniario, vamos a tener la fascia o la aponeurositis, y vamos a tener aquí el saco de la hernia umbilical. Como pueden ver acá, el peritoneo está acá y vemos de que hay grasa preperitoneal, que es lo que está saliendo. ¿Cuál es la característica de este? Que es un saco fuertemente adherido al anillo umbilical que impide el deslizamiento. La clínica, vamos a ver que hay un anillo umbilical agrandado. El hecho de que el paciente refiera náuseas o presente vómitos, es decir, que hay una tracción del epiplón, que una parte del epiplón se ha alojado ahí y obviamente causa tracción. Y esto puede causar también epigastralgias. El tratamiento no ha cambiado, no ha diferido, es la técnica de Mayo, en el cual se realiza una incisión arciforme supra o infraumbilical, en el cual se realiza la disección del anillo umbilical, la reducción y liberación del contenido. Posteriormente, una vez que se identifique, se realiza el cierre del peritoneo, se realiza una disección de la parte de la fase de la aponeurositis y posteriormente se realiza
los puntos, se realiza la instalación de los puntos en la técnica Mayo. La técnica Mayo tiene la particularidad de hacer una imbricación de la aponeurosis. Son puntos, como se dice, en cierre de chaleco sobre el pantalón, en el cual la finalidad es de que queden imbricados, es decir, que queden sobrepuestos y se realice una fijación posteriormente del borde libre. Pasando a la siguiente hernia, la hernia epigástrica. Pueden ver acá muy claro la protrusión de la masa. La hernia epigástrica se produce a nivel de la línea media supraumbilical. Es una protrusión a través del entrecruzamiento de las fibras de la línea alba. Hay una frecuencia del 1 al 4%, predomina sobre todo en hombres en la tercera cuarta década de la vida. Hay un factor predisponente, ya pueden ser los orificios de entrada de los vasos o ramas perforantes, y el factor desencadenante es el aumento de la presión intraabdominal. Es igual el aumento de la presión abdominal, ya sea por obesidad o ya sea por esfuerzos, pueden causar este tipo de hernias. Vamos a tener la clasificación de Askar, en el cual los tipos morfológicos de la línea alba pueden resumirse de la siguiente manera. Esta clasificación que se presentó, en el cual nos dice que hay una alteración de la disposición de la línea alba, que esto va a contribuir a la formación de las hernias epigástricas, como la formación de las diástasis de rectos. Entonces vamos a tener que la tipo A, hay una decusación anterior y posterior simple y única, es decir, una sola línea que se decusa entre los rectos abdominales. En este se va a presentar un 30%. La tipo B, hay una decusación anterior simple, pero hay una decusación posterior triple. Son 3 haces que van a venir a hacer la decusación. Esto se presenta en el 10% de los pacientes. Y la tipo C, hay una decusación anterior y posterior triple. Askar concluye que las hernias epigástricas ocurrían con menor frecuencia en los pacientes que tenían una triple decusación de las fibras tipo C. ¿Por qué? Porque estas tienen, como se dice, un triple refuerzo. Entonces, tomando en cuenta esto, las hernias epigástricas y las diástasis de recto se producen en las tipo A según Askar. ¿Cuál es la clínica? Esta es inespecífica. Está caracterizada por un dolor o una sensibilidad sobre la misma masa, sobre la misma hernia. Al examen físico se hace la maniobra de Litten, que viene a ser una maniobra de Valsalva parecida, y en el cual vamos a ver la salida o la protrusión de la masa. Es muy raro que se compliquen, ya que normalmente tienen un buen anillo. La recidiva es rara posterior al tratamiento, y el tratamiento es la cirugía, que viene a ser la imbricación de la línea alba. Como pueden ver acá, el paciente puja cuando hace la maniobra de Litten y se va a ver la protrusión o salida de la hernia epigástrica. A nivel de la ecografía podemos ver de que vamos a ver aquí la masa o la salida del defecto herniario. Según la clasificación del Hospital Metropolitano, según Bernabé Sepúlveda, para determinar el manejo, vamos a ver esto. Si una hernia epigástrica es pequeña, menor a 1.5, esta se encuentra subsifoidea. En el tercio medio o subumbilical se puede hacer la colocación de malla o cierre primario. Si es mediana de 1.53, malla en los 3 tipos, y si es mayor de 3, malla en los 3 tipos. La diástasis de rectos, aprovechando, como pueden ver, es igual, es una debilitación de la línea alba, en la cual se produce una salida o una hernia a nivel de toda la línea. Podemos ver cómo hay una debilidad de la pared,
y cómo puede salir. Obviamente el tratamiento es igual a imbricación, ya sea con una reparación de la parte de los músculos rectos anteriores, o también se puede hacer tipo laparoscópico y colocar una malla. Tomando en cuenta de que hay otras hernias menos frecuentes, pero hay que repasarlas, ya que estamos repasando toda la patología de la pared abdominal. Vamos a entrar a lo que es la hernia de Spiegel. La línea de Spiegel corresponde al borde lateral externo de los músculos rectos del abdomen. A partir de la aponeurosis de los músculos anchos se forman dos vainas de los músculos rectos. En la zona situada entre la espina ilíaca anterior y el ombligo, a nivel del borde externo del músculo recto, la hoja posterior deja de serlo, convirtiéndose en una zona de menor consistencia, pudiéndose producir por este sitio hernias ventrales laterales. En resumen, de la espina ilíaca anterosuperior al ombligo se traza una línea y en el borde externo vamos a ver que se va a producir la zona herniaria. Esta zona herniaria vamos a ver de que no hay músculo y esta viene a ser la zona espigaliana, por donde se va a producir una debilidad y se va a conformar la protrusión o salida. La hernia de Spiegel aparece por lo general a partir de los 40 años, siendo rara en niña, aunque existen casos descritos. Y como pueden ver, hay una salida, una protrusión de masa en la zona de Spiegel, que es como repasamos, en el borde externo del recto anterior del abdomen, y una línea que pasa de la espina anterosuperior al ombligo. Muchas veces este tipo de hernias clínicamente es difícil diagnosticarlas. El paciente solamente refiere de que hay una masa en el cual vamos a tener que tomar mano de los exámenes complementarios. Y como pueden ver acá, dentro de la tomografía, ven que hay una disrupción a nivel de la pared abdominal, y en el cual se puede observar muy bien la salida, la protrusión de contenido abdominal fuera de la aponeurosis. Los diagnósticos diferenciales que podemos tomar en cuenta de esto pueden ser lipomas de la pared, hernias inguinales de trayecto ascendente, que son raros, procesos abdominales que pueden cursar con palpación de una tumoración en la pared abdominal. El tratamiento quirúrgico es la reducción de la hernia, seguida por cierre con puntos irreabsorbibles y colocación de una malla de polipropileno adecuada para el defecto. Como pueden ver, se hace una incisión oblicua, se identifica el nivel de la hernia y el saco herniario, se trata de igual manera con cualquiera de las hernias, el anillo y el saco herniario. Si vemos que es contenido diploico, este se puede resecar o se puede devolver a la cavidad abdominal. Posteriormente se identifican los bordes y se realiza la rafia con puntos irreabsorbibles. Posteriormente a esto, una vez que está cerrada, se coloca la malla, en este caso como un tapón, directamente, son dobles mallas, se coloca y se produce el cierre. Otra hernia, tenemos la hernia lumbar. La hernia lumbar se manifiesta a través de la región lumbar, cuyos límites van a ser hacia arriba la duodécima costilla, hacia abajo la cresta ilíaca, por su parte posterior los músculos espinales y por su parte anterior el borde posterior del músculo oblicuo mayor. Para la parte de la hernia lumbar tenemos que hacer un repaso a la anatomía, sobre todo a los triángulos de Petit y de Greenfield. La hernia del triángulo de Petit o la hernia lumbar superior, vamos a tomar en cuenta que va a ser el triángulo que se forma entre el músculo oblicuo mayor, el dorsal ancho y la cresta ilíaca. Y la hernia del cuadrilátero de Greenfield o la hernia lumbar inferior, vamos a tener que tenemos hacia arriba y adelante la 12ª costilla, hacia arriba y atrás el serrato menor,
posterior inferior, adelante el borde posterior del oblicuo menor y hacia atrás el borde anterior del cuadrado lumbar. Vamos a tener también de que hay una hernia costoilíaca de Larrey y una hernia suprailíaca de Hugger. Este tipo de hernias lumbares pueden producirse, como ven acá, postraumático, ha sido de esta paciente. Esta es una hernia lumbar incisional. Nada que es una hernia incisional tipo Greenfeld, que ven acá, que está en la parte posterior. Y la cuarta es una hernia lumbar espontánea por una denervación específica. Ya es bastante grande. Esta es la más interesante, la de Greenfeld, con la debilidad de una paciente ya de la tercera edad. La etiología, estas son más frecuentes encontrar a nivel de los niños, ya que puede ser congénita o adquirida. La congénita, como pueden ver acá, o la adquirida, que pueden ser traumáticas o espontáneas. El diagnóstico diferencial de esto tenemos que hacer con abscesos de partes blandas, tumores de partes blandas, hernias musculares o tumores renales por la parte posterior que se presentan. El tratamiento para esto es directamente quirúrgico, como pueden ver, esta hernia tipo Greenfeld, y es utilizando ya sea colgajos de aponeurosis o defectos de músculo para cubrir el efecto herniario si es muy grande. En este caso tenemos que tomar mano igual de exámenes complementarios. Como pueden ver acá, se puede evidenciar claramente la salida o la debilidad de la pared, y más o menos unos 5 centímetros de lo que vemos, unos 5 por 6. En esto se trata la cirugía de Rives. Pacientes se encuentran en decúbito lateral, se realiza la incisión. Al igual que todas las hernias, se tiene que hacer una reconstrucción y, como dice, hacer una implicación de la parte de los músculos y la colocación de una prótesis o una malla en la región de la hernia. La técnica de Rives nos dice de que hacemos una incisión pararrectal y tenemos que hacer toda la disección hasta llegar a la hernia. ¿Y cuál es el objetivo? Colocar a nivel preperitoneal la malla, cosa de que con esto podamos cubrir la parte de la hernia. Esta es la cirugía de técnica de Rives. La hernia obturatriz, otro tipo de hernia en el cual vemos que es la que aparece en el canal obturador o subpubiano en el extremo superior del agujero obturador. El saco de la hernia obturatriz, al deslizarse por el canal subpúbico, aparece en la zona crural, por debajo del músculo pectíneo. Son por lo general en pacientes añosas del sexo femenino. Como vemos acá, muestra el conducto obturador y el camino de la salida herniaria. Factores de riesgo principalmente. El hecho de que haya una pérdida de la grasa protectora del conducto obturador en los estados de desnutrición. Factores que provocan una laxitud de los tejidos por aumento de la presión intraabdominal, como la generada por la obesidad, la multiparidad, la senectud y las múltiples patologías que provocan un estado de hipertensión abdominal, y reportes recientes sugieren defectos en el metabolismo del colágeno. El diagnóstico para este son síntomas imprecisos de índole gastrointestinal. Pueden tener periodos de epigastralgia, periodos de dolor abdominal inespecífico o incluso dolores tipo cólico. Cuando el saco de este va a comprimir el nervio obturador, se origina un dolor característico en la cara interna del muslo, que es el signo de Howship o Roberg. Muchas se diagnostican al tratar una oclusión intestinal mecánica. Vamos a tener tres tipos de formas clínicas. La tipo A, cuando el saco yace enfrente del músculo obturador externo por debajo del músculo pectíneo. Este vamos a ver que es el saco.
El tipo B, en el cual el saco es posterior al músculo aductor entre el fascículo superior, que es este de acá, y el medial del obturador externo. Y el saco en la parte tercera es la que se encuentra entre ambas membranas, tanto interna y externa de los músculos obturadores. El tratamiento quirúrgico puede ser por vía obturatriz o vía abdominal, en el cual vamos a ver de que esta es una técnica TEP, una técnica laparoscópica, en el cual estamos pudiendo ver la entrada del orificio herniario. En este vamos a ver la grasa preperitoneal que protruye a través del orificio obturatriz. En esta otra vamos a ver cómo vamos a ir sacando o reduciendo la cavidad. Se aprecian tanto la arteria y la vena obturatriz en esta sección, la vena y la arteria. Y posteriormente va y se coloca la malla para cubrir toda la parte tanto inguinal como obturatriz para evitar nuevas hernias. Pasando a otro tipo de hernias que cabe recalcar, las hernias paraestomales. Las hernias paraestomales son hernias, es un tipo de hernia incisional que aparecen en la vecindad de una ostomía. Ya puede ser de una ureterostomía, una ileostomía o colostomía. Es más frecuente la que surge en posición pericolostómica. Son hernias que aparecen alrededor de una masa. ¿Esto por qué se produce? Porque los músculos abdominales van a crear un anillo alrededor del estómago. Pero cuando dichos músculos se separan del borde estomal, se produce un defecto de la pared y por lo cual van a salir. Como pueden ver en la imagen, esta es una gran hernia que se produce en una paciente portadora de una colostomía tipo Hartmann. Entonces, como pueden ver, tiene una gran hernia parastomal. Dentro de las causas que van a originar esto, van a ser las hernias paraestomales múltiples factores, tanto preoperatorios clásicos como la edad, el sexo, radiación previa, el estado nutricional, la diabetes, la presencia de enfermedades malignas, obesidad, tratamiento con corticosteroides, infecciones de la herida, la sepsis postoperatoria y todo lo que contribuye a un aumento de la presión intraabdominal. Como pueden ver acá, es un estoma monstruoso y es una hernia paraestomal que, si comparamos con la tomografía, hay una salida de bastante cantidad de ácido intestinal, y esto es mesenterio, y también vemos que aquí está abocada la parte de la colostomía. Este tipo de hernias parastomales obviamente hay una complicada resolución. Muchas veces esta misma hernia se puede reparar cuando se hace cuando se puede llegar a hacer en algún momento la restitución. Pero en caso de que sean tipo Hartmann por cáncer y las cuales ya son ostomas permanentes o fijos, hay otro tipo de opciones para el tratamiento. Se puede hacer el cierre facial manteniendo el estoma en su posición original, o una reparación local como han hecho acá. Se hace una reparación y se fija nuevamente. Este estoma está muy bien, está rosadito. La segunda es hacer una cirugía más amplia con reubicación del estoma en otro lugar de la pared abdominal, es decir, del lado izquierdo pasar al lado derecho y hacer un cierre del defecto. Tercero, que es lo que les mencionaba, cuando se hace la restitución del tránsito intestinal, obviamente al hacer la restitución, el estoma se lo reduce a cavidad, se hace la restitución y esto se repara. Y la cuarta puede ser una reparación laparoscópica con malla intraperitoneal. No se recomienda mucho con malla por el mismo hecho de el bastante grado de contaminación de un estoma a una malla o una prótesis. Como pueden ver, estas hernias parastomales, tiene una hernia parastomal gigante, la cual después de la cirugía quedó acá, y obviamente
si el paciente es desnutrido o está con cáncer, obviamente hay un riesgo bastante de recurrencia. Bueno, este tipo de hernia hay que tomar en cuenta bastante, ya que las hernias internas se van a producir sobre todo en pacientes posoperados. Y como dicen acá, son hernias que se producen por una penetración de una víscera en una de las numerosas fosillas constantes o inconstantes del peritoneo en el interior del abdomen. Estas pueden ser retroperitoneales o anteperitoneales. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando estas son retroperitoneales, pueden ser paraduodenales, que son las más frecuentes, parasecales, intrasigmoideal o la del hiato de Winslow, y anteperitoneales a través del mesenterio, del epipilón o del ligamento ancho. El diagnóstico puede ser tardío durante una intervención quirúrgica por un cuadro de oclusión intestinal. Como pueden ver, aquí hay una oclusión y hay una utilización de método de diagnóstico por imágenes. Bueno, no está acá, pero cabe recalcar, el mejor ejemplo de una hernia interna de tipo, como estábamos mencionando acá, retroperitoneal, puede ser la hernia de Petersen. Esta es una pregunta para su examen, por eso no la tengo en diapositiva. La hernia de Petersen es una complicación que se produce en los pacientes postoperados de un bypass gástrico, en el cual el asa proximal que nosotros llevamos en el caso del bypass gástrico, se produce este tipo de hernia y hay un estrangulamiento. Es un tipo de hernia transmesentérica, ya que en el triángulo de lo que vamos a venir a pasar retrocólico se va a producir este tipo de estrangulamiento y se produce. Esta es una de las más frecuentes hernias internas por complicación de bypass gástrico en Jenner-Rux. El tratamiento obviamente es liberar el asa intestinal, evaluarla y ocluir la fosita o cerrar la brecha con puntos en su borde. También en la cirugía de Harman, que estábamos hablando en pacientes con ostoma, igual se tiene que hacer la cierre de brechas o se tiene que hacer la pexia de la asa a peritoneo si no quieres tener este tipo de hernias internas. Por eso se dice cerrar la brecha. Y bueno, esta es el fin de la tercera parte de las hernias, pero esta historia continúa, nos falta un capítulo más.